Te imaginas que vuelves a tu niñez el día de Navidad. Esperas con ansias tus regalos, pero en vez de eso, te llevas un susto tan aterrador que prefieres no abrir tus regalos. Quédate para escuchar esta y más historias de terror. Una Navidad de terror. Esta anécdota es de cuando yo tenía 10 años. Era Navidad, estaba todo oscuro. Solo estábamos yo y mi prima. Nos quedamos despiertas, ya que según nosotras queríamos ver a Santa. Escuchamos ruidos y nos miramos mutuamente. Salimos a ver qué era, pensando que era Santa, pero salimos y no era nadie. Ahí, yo y ella sentimos una mala vibra, pero no le tomamos importancia, ya que imaginamos que era otra cosa. Nos volvimos a meter a la habitación y ya nos estábamos quedando dormidas, cuando de la nada escuchamos otro ruido. Salimos a la sala y en el árbol de Navidad había una muñeca, muy bonita. Nosotros tenemos una alfombra para los regalos. Ahí estaba la muñeca. Yo la quería abrir, pero a mi prima le dieron ganas de ir al baño. Yo la tuve que acompañar. Cuando volvimos del baño, la muñeca ya no estaba. Nos pareció raro. Nos asustamos porque ya no estaba la muñeca. Y luego, en la puerta de mi casa, estaba una sombra. Como la puerta de mi casa es de vidrio, se veía todo. Nos asustamos demasiado que nos fuimos corriendo a mi habitación. Nos metimos a la cama y nos tapamos de pies a cabeza. Escuchamos pasos y sentimos como que alguien entró a la habitación. De ahí, mejor nos quedamos dormidas. Al día siguiente estaban otros juguetes. Les preguntamos a mis padres que qué estaban haciendo en la noche. Ellos solo nos dijeron que estaban durmiendo. También les preguntamos sobre la muñeca, pero ellos solo nos respondieron que habían llegado esos juguetes. Quizá la sombra que vimos eran mis padres acomodando los juguetes, o al menos eso quiero pensar. Pero me deja intrigada que la muñeca no apareció. Ninguno de los juguetes se parecía a la muñeca. Yo sé que suena como de película, pero sí me asusta solo recordar la desesperación y el trauma de esa sombra. Gracias por leerme, saludos. Esta es nuestra segunda anécdota. Tenía alrededor de unos 12 años. Un día, la que era entonces mi mejor amiga, fue a quedarse a mi casa. Era una noche de pijamadas. Cabe aclarar que en esa casa sucedían muchas cosas raras. Esa noche, luego de jugar hasta tarde, nos acostamos a dormir, cada una en una cama distinta en el mismo cuarto. Recuerdo estarme quedando dormida cuando sentí que alguien se acercaba a mí. Yo estaba viendo hacia la pared. Creí que mi amiga quería molestarme. Para cuando me di cuenta, sentí que alguien se sentó al lado de la cama, justo detrás, en mi espalda, y empezó a acariciarme el cabello. Al cabo de unos minutos, escuché a mi amiga con voz llorosa decir mi nombre, así que me levanté súper rápido y encendí la luz. Cuando la vi, estaba llorando, y le pregunté que qué pasaba, a lo que me respondió: escuché a un señor decir mi nombre varias veces. Yo le conté lo que había sentido. Las dos nos aterrorizamos demasiado que decidimos dormir juntas y con la luz encendida. No dijimos nada de lo sucedido, ya que nadie nos iba a creer. No sé qué es lo que haya pasado, ni quién le haya hablado o quién me haya acariciado. Solo sé que en esa casa sucedían cosas muy extrañas. Lo bueno es de que nos cambiamos de casa. Les mando un saludo. Nuestra siguiente anécdota se titula Un cadáver en el bus. Estoy en el autobús que tomo siempre que voy a la escuela. Me pongo los audífonos y cierro los ojos, mientras me dejo llevar por la música. No pasó mucho cuando un olor penetró mi nariz. Abrí los ojos y veo que un señor me sonreía en un asiento al lado mío. Lo ignoré y solo me acomodé y seguí escuchando música. De un momento a otro sentí que algo roció mi espalda. Era frío, y eso me provocó un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. No quería saber lo que tenía en la espalda. No quería abrir los ojos, ya que sentí una respiración en el hombro. Pero me armé de valor y abrí los ojos. Volteo lentamente hacia el asiento de atrás y lo que veo es un cadáver. Un señor tenía la mano en mi espalda, mientras que su boca expulsaba sangre. Sus ojos quedaron abiertos mientras su cuerpo se retorcía en la silla. Desde ese día, no volví a subirme en el bus sola. Me acompaña alguien más, porque a veces veo el rostro de ese señor sentado en la parte de atrás. Continuamos con nuestro siguiente relato. Una vez, cuando era pequeño, de unos 6 o 7 años más o menos, me quedé solo en mi casa, ya que mis papás se habían ido al banco a pagar algunas cosas. Yo me quedé en el living de mi casa mirando YouTube por televisión. De repente se cortó la luz. Como yo le tenía mucho miedo a la oscuridad, mi instinto de niño me llevó a esconderme detrás de la cortina de mi casa.
Fue ahí cuando vi una figura femenina vestida de blanco, como si acabase de salir de una boda. Esa misma figura salió del living y se dirigió hasta la cocina. Como yo tenía 7 años, comencé a llorar, por unos 20 minutos más o menos, hasta que al final llegaron mis papás. Ellos se habían apurado, ya que sabían que yo le tenía miedo a la oscuridad. Les conté que había visto un fantasma, pero bueno, creo que ya saben que es obvio que no me iban a creer. Y sí, ellos no me creen, pero yo lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Y ustedes qué opinan sobre lo que me pasó? ¿Me creen? Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. ¿Y ustedes qué opinan de estas anécdotas? Si quieres mandarme una anécdota, no olvides seguirme en Instagram con el usuario Hermanos Terror, donde encontrarás más contenido paranormal y de terror. Les mando un saludo y no olviden, disfruten de sus pesadillas. Hasta la próxima.